Bienvenidos al primer foro de infraestructuras organizado por Economía Digital, un foro que nace para analizar el estado, la gestión y las posibilidades de todas las infraestructuras de España. Infraestructuras que son, como bien sabemos, las arterias por las que fluye la sangre que hace funcionar la economía de nuestro país. Hoy, en esta primera sesión, vamos a hablar de las infraestructuras de telecomunicaciones y sobre todo de su importancia social, económica e incluso política en un momento de transformación y cambio como el que estamos atravesando. Vamos a repasar temas actuales. ¿Qué hubiese sido de nosotros en el confinamiento si no hubiésemos podido teletrabajar o si no hubiésemos podido comunicarnos con nuestras familias, hacer una videollamadas de no haber tenido un sistema como el que tenemos en España que lo sustente? Pero también vamos a hablar de la actualidad, de la verdad, ¿no? Es que las infraestructuras, en este caso las redes, están aún en un presente espléndido con un futuro prometedor. A futuro, de hecho, nos acompaña el potencial transformador del 5G en todas las industrias, en las que ya conocemos como la sanidad, la agricultura, la medicina, pero también en sectores que aún son desconocidos. De hecho, nos preguntaremos si será posible ver en el corto plazo coches volando. De todo esto vamos a hablar en este foro con Vanessa González, que es socia responsable de telecomunicaciones en PricewaterhouseCoopers. Vanessa cuenta con 15 años de experiencia en auditoría y ha trabajado en grupos nacionales e internacionales cotizados y también en procesos de asesoramiento contable y financiero. Bienvenido, Vanessa. Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Un placer. También nos acompaña hoy Albert Cuadrecasas, que es director general de Cellnex en España. Cellnex es una compañía cotizada de la Bolsa Española, incluida dentro del IBEX 35, y es el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas en Europa. Bienvenido, Albert. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Economía Digital, por invitarnos a este foro. Vamos a estructurar este foro, este debate, en 4 bloques. Vamos a empezar hablando del estado y de la gestión de las infraestructuras en España. La primera pregunta que quiero lanzaros es si creéis que tenemos unas buenas infraestructuras en general y en concreto en las telecomunicaciones. Si queréis, podemos empezar contigo, Vanessa. Pues yo diferenciaría dentro del ámbito de las telecomunicaciones las infraestructuras que tenemos en redes fijas, sobre todo en fibra, y luego las infraestructuras en la parte móvil, ¿no? Que yo creo que ahí además le cederé también al ver la palabra, porque la parte de móviles, Cellnex es un gran referente, ¿no? A nivel europeo, como has comentado, y aquí en España también. A nivel de infraestructuras fijas, pues yo creo que en fibra los datos avalan que a día de hoy España es el país con más infraestructura de red de fibra que llegue hasta el hogar en Europa desplegada, ¿no? Con unas coberturas de fibra hasta el hogar que últimos datos oficiales están en torno al 88%, cuando la media europea está en torno al 44-45%, con países como Inglaterra o Alemania con unas cifras de penetración de la fibra del 20 o menos por ciento de penetración de fibra. Por lo tanto, España ahí es top en el ranking de infraestructuras fijas al hogar. Otra cosa es si hablamos también de las infraestructuras fijas que llegan hasta las torres de comunicaciones móviles, ¿no? Donde ahí yo creo que todavía, y más cuando luego hablemos del 5G, creo que ahí todavía nos queda un camino para recorrer y seguir mejorando en el futuro de la conectividad, pero a día de hoy diría que en infraestructuras fijas somos número 1 en Europa. Y yo creo que Albert, si quiere también continuar con la parte móviles. Pues gracias, Vanessa. Yo creo que has hecho una diferenciación muy interesante entre infraestructuras de telecomunicación fijas e infraestructuras de telecomunicación de soporte a las redes móviles, las inalámbricas, ¿no? Y ahí es donde Cellnex estamos más. La historia es muy bonita. La historia empieza hace 20 años, la historia de Cellnex, y me refiero a estas infraestructuras de telecomunicación desde donde se prestan servicios inalámbricos. Hace 20 años, estas son las torres de Retevisión, una empresa española, desde donde se prestaba la televisión analógica. En ese momento no era ni la TDT
y las FMs o las ondas medias, que son desde estas infraestructuras pues se prestan estos servicios. Y llegó la telefonía móvil, y entonces nos tocaron a la puerta y disculpen, ¿me puedo albergar mis equipos 1G en estas infraestructuras, en sus infraestructuras, para hacer una célula, un sistema móvil celular? De ahí, haciendo la historia larga, muy cortita, vinieron para quedarse y las generaciones fueron cambiando, 2G, 3G, 4G, 5G. Una persona, un ciudadano, elegía una operadora por la cobertura, os acordaréis. Yo soy de uno o de otro por cobertura, pero hoy ya la cobertura se da por supuesta y se diferencia. Tú eliges un operador u otro por el grado de servicios o la cantidad de servicios, o te da más SIMs o menos SIMs, por el paquete de servicios y comercial que te ofrecen. De ahí las infraestructuras han pasado a ser para ellos una commodity. Y pero siempre van a estar. Porque el sistema móvil celular necesitas cambiar de célula a célula y la infraestructura, el epicentro, es una torre o una azotea. Y esa torre o azotea puede estar llena de 2G, 3G, 4G o 5G. Por lo tanto, son infraestructuras que siempre van a estar con las distintas generaciones móviles, y ahí desde el 2015 hasta el 2020 hemos pasado, y decía una historia bonita, de España, una empresa española, a una multinacional española, europea, y estamos presentes en 12 países, en los 12 países más importantes de Europa. Nos falta Alemania, pero estamos en Francia, Italia, Suiza, Holanda, los UK, los escandinavos, y contamos ahora con 130.000 infraestructuras en toda España. Hace 20 años estábamos solo con 3.000. Hemos invertido mucho, y esta inversión en estas infraestructuras, que van a estar durante muchísimo tiempo, a los inversores les gusta mucho porque promete flujos de caja visibles a largo plazo. Cedo la palabra porque me estaría mucho rato, pero principalmente somos operador de infraestructuras, de estas infraestructuras de torres y azoteas urbanas, pero también tenemos redes de fibra óptica que ha comentado Vanessa anteriormente. Quería preguntaros si pensáis que la gestión debería ser pública o privada. Yo claramente privada, claramente privada. Eso sí, creo que por el carácter de infraestructuras estratégicas y críticas que tienen las redes de las infraestructuras de telecomunicaciones en su conjunto, tiene que haber un marco regulatorio adecuado. Y tiene que estar dentro de un paraguas de supervisión nacional y más bien diría europeo, ¿no? Dentro del conjunto europeo. Ahí podríamos entrar también en el debate de si la regulación actual es adecuada, no adecuada, favorece, pero es una realidad que tiene que haber una regulación por el carácter de infraestructuras críticas que tienen. Otra cosa, aparte de la regulación, el papel para mí fundamental de los gobiernos aquí tiene que ser el fomento y el apoyo a ese desarrollo de estas infraestructuras tan críticas en zonas que a lo mejor económicamente no son tan atractivas para los operadores de telecomunicaciones o operadores de infraestructuras, ¿no? Y los programas, por ejemplo, el programa único que hay de subvenciones para el desarrollo de fibra a nivel rural, ha sido un dinamizador que ha permitido esas tasas tan altas de penetración de la fibra en España, y a nivel ahora también de las infraestructuras móviles, todo el programa de los fondos europeos tiene que ser un claro dinamizador y catalizador de ese desarrollo de infraestructuras 5G, lo mismo en zonas rurales que económicamente no sean rentables. Ahí es donde yo creo que tienen que estar la parte del gobierno. Albert, ¿compartes esto? Absolutamente. Si hay interés, un mercado se desarrolla y evoluciona. Y esto ha sucedido y es en España, tanto en fibra como en cobertura de telefonía móvil, y se han alcanzado a conectividades fibra y conectividades de telefonía móvil altísimas y de mucha extensión en el territorio. Pero hablemos de esa España vaciada, o hablemos un momento de
la agenda digital del 2025 de Europa, que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y ahí es importante el papel público. Y es lo que le llamamos cuando hay fallo de mercado. Fallo de mercado significa que el mercado no invierte, el mercado privado no invierte porque no tiene un retorno suficientemente atractivo, y entonces ahí tienes el drama de la España vaciada. De la España vaciada o de la Europa vaciada. O de los casos de agricultura, como bien decías anteriormente, y muchísimos otros casos. Entonces, como bien decía Vanessa, el impulso de los fondos Next Generation van a ayudar a esa Agenda Digital 2025 que dice, por hacerlo sencillo, que el 100% de la población tenga un grado de servicio de 100 megabits por segundo. Eso es una velocidad alta, es banda ancha móvil y fija. Si estamos en un pueblo pequeño, las inversiones no las va a cometer un privado, ahí necesitas el papel público. Y estos son los fondos de nueva generación. Y Europa y el gobierno español y las comunidades autónomas están haciendo, ahí rompo una lanza a favor de toda la labor que están haciendo para poder aprovechar esta oportunidad de no hay mal que por bien no venga. En esto de la pandemia, ahora tenemos el bien de los fondos Next Generation para llegar a coberturas rurales que no se ha llegado nunca, ni se llegaría en 20 años más. No se ha llegado en 20 años, tampoco se llegará en 20 años. Pero con una buena ayuda pública a estas zonas de fallo de mercado se podrá llegar. Vamos en el tren, se corta y es muy pesado. Pero no solo el AVE, sino el convencional o el cercanías, que es el que más transporte de viajeros acomete diariamente, y se corta. Incluso en túneles bajo grandes ciudades como Madrid o Barcelona se corta. La cobertura ininterrumpida en trazas ferroviarias también es otro apunte, otro eje y medida importante de los Next Generation. Cobertura en hospitales, hacer hospitales 5G, y podría dar muchísimos otros ejemplos. Y ahí es donde nace el papel, y ahora es la oportunidad con los NextGen de una colaboración público y privada. Claro. Por lo tanto, sí, porque estáis poniendo de relieve lo que todos queremos que pase a futuro, ¿no? Que se aprovechen los fondos para mejorar las comunicaciones, sobre todo en la España vaciada, pero ¿creéis que hasta ahora, hasta antes de la pandemia, se había tratado con la misma importancia a las infraestructuras de telecomunicaciones desde todas las administraciones públicas? Hay una realidad, y comentaba Albert, que si no hubiéramos tenido la pandemia, que ha servido de catalizador para poner en relieve el valor de todas las infraestructuras de telecomunicaciones, y la capacidad también de obtener los fondos para estas inversiones, que son unas inversiones muy cuantiosas, el ritmo de inversión habría sido muchísimo más lento, ¿no? Y estaríamos hablando, pues, de adelantos hasta de 10, 15 años que se pueden producir con los fondos europeos. Depende a quién preguntes, o sea, siempre vamos a querer más, ¿no? Y que las infraestructuras estén siempre en el foco, pero sí que es verdad que históricamente ha habido programas para asegurar estas penetraciones de fibra que, como te comentaba antes, ¿no? Que todos los años cuentan pues con partidas de 200, 300, 400 millones de euros en desarrollo de redes en estas zonas de fallo de mercado, como decía Albert. Si comparas esos volúmenes con los NextGen, es verdad que quedan, parecen muy pequeños, ¿no? Pero sí que han servido para asegurar esas redes que, como os digo, desde mi punto de vista a nivel europeo, son un ejemplo. Sí, correcto. Ha habido, podríamos decir, un crecimiento orgánico, una colaboración público-privada orgánica, hasta ahora que tenemos un cambio estructural y tenemos un salto cuántico gracias a los fondos NextGen. Y me encanta cuando dices, Vanessa, que este salto se hubiera
hubiera llevado a ejecutarlo en decenas de años, 10, 15 años o 20 años, o ni se hubieran ejecutado, como comentábamos anteriormente. Por lo tanto, sí que ahora es un crecimiento muy cuántico, muy de cambio de orbital, ¿no? Muy inorgánico. No quiere decir que no se venían haciendo deberes anteriormente, desde un punto de vista público y desde un punto de vista privado. España ha hecho unos deberes, aparte del salto cuántico de los Next Generation, que hay que ejecutarlos, y se está haciendo los deberes para ejecutarlos. España, en este crecimiento orgánico de cobertura, ha hecho una labor, yo diría, en mi humilde opinión, que mejor que muchos otros países europeos, en fibra y en móvil. Vamos a dar paso aquí al segundo bloque. Vamos a hablar del sector de las infraestructuras de telecomunicaciones como un sector en auge. De hecho, se ha visto en bolsa un 2021 espléndido. ¿Creéis que el mercado está apostando con tanta fuerza por este sector, recogiendo, ¿no?, los beneficios a futuro y la importancia que va a tener? Yo creo que se ha juntado la tormenta perfecta en sentido positivo para el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones en este año. Estamos en un entorno macro en el que los grandes fondos tienen mucha liquidez. La pandemia, a diferencia de la crisis que ha provocado la pandemia, a diferencia de la crisis financiera anterior, no ha habido una crisis de liquidez. Hay una liquidez tremenda de los fondos, tanto para nuevas inversiones como también para recoger frutos de inversiones que habían hecho en años anteriores. Seguimos en un entorno de tipos de interés negativos y que se ve en un horizonte de relativa estabilidad, por lo menos hasta el 2023, que va a seguir habiendo unos tipos negativos. Si a esto lo unimos, como decías antes, Cristina, a la pandemia, que ha puesto de relieve que las infraestructuras de telecomunicaciones son columna vertebral de nuestra sociedad en una cantidad de ámbitos absolutamente transversal. Desde nosotros como ciudadanos en nuestra vida personal nos ha permitido teletrabajar, nos ha permitido seguir educando a nuestros hijos, nos ha permitido comunicarnos con nuestros familiares, nos ha permitido seguir disfrutando de nuestro ocio en televisión, con videojuegos, ha permitido que el Estado siga funcionando, que las instituciones sigan funcionando, que los hospitales sigan funcionando, que las empresas sigan teletrabajando, y eso, lógicamente, ha sido un catalizador de ese valor para todos los actores en el mercado, ¿no? Y todas estas piezas, y también lo comentaba antes Albert, ¿no?, son infraestructuras que por esta parte tan crítica que tienen están generando un claro retorno. Meten la coctelera además los fondos Next Gen y tienes un panorama de crecimiento no solo en España, sino en Europa, que, como decía, los niveles de penetración de la fibra hasta el hogar son muchísimo más bajos que los de España. Tienen que venir inversiones, se hablaba de más de 125.000 millones de euros en inversiones en fibra en los próximos años en Europa. Es lógico que los inversores en el mercado tengan un apetito por este tipo de activos. Albert. Sí, preguntabas que por qué el mercado apuesta con tanta fuerza, ¿no? Entonces, el mercado, estas infraestructuras de las que estamos hablando son de futuro, son de largo plazo, han venido para quedarse. No estaban hace 20 años. Es que echemos la vista atrás, son muy recientes, ¿no? Pero ¿van a estar mucho más tiempo? Sí. Sí, el sistema móvil celular, como decía, cambias el 2G, el 3G, el 4G, el 5G o el 6G, pero necesitas el epicentro, necesitas la torre, la azotea. Pero Germán lo va a hacer muy fácil. Distinguir entre lo que le llamamos en el sector infraestructura pasiva e infraestructura activa. La infraestructura pasiva nos referimos a las torres y a las azoteas. ¿Pero qué necesitas? Pues necesitas un terreno, una torre, un vallado, un camino de acceso, una cometida eléctrica, poca broma, un control de accesos, un cuadro, un grupo electrógeno, un sistema de alimentación interrumpida
un acondicionamiento de clima, que los equipos estén, no se asen porque están en las montañas o les irradia el sol, o en las azoteas. Lo mismo en las azoteas, necesitas acondicionar la azotea. Una vez esto es la infraestructura pasiva. Esto va a estar muchos años. Y ahí engarza con lo que decía Vanessa. Si van a estar muchos años, es el real estate, son los hoteles de todas estas infraestructuras. Estas infraestructuras pasivas son los hoteles de estas infraestructuras activas. ¿Y qué son las infraestructuras activas? El 2G, el 3G, el 4G, el 5G, que se alberga y que van dando mayores atributos de ancho de banda, de latencia y todo esto que vamos oyendo, y a los ciudadanos, ¿no? El conjunto de la infraestructura pasiva y la infraestructura activa ha venido para quedarse. Y es una commodity que hoy no podemos imaginar en el futuro, un futuro sin este pan, como el pan que comemos, necesitamos la conectividad y los datos. Y además la instantaneidad, ¿no? A la que estamos acostumbrados y hiperestimulados, ¿no? Por lo tanto, el mercado valora mucho y paga mucho por estas infraestructuras. He hablado de infraestructuras móviles, la pasiva y la activa, pero podríamos hablar de la red de datos fija, que es la fibra, y la fibra no tiene límite en ancho de banda de caudal de datos. Y esa es la infraestructura pasiva. Luego cambias los equipitos que dan luz a un lado y al otro, que sería la infraestructura activa. Pero la pasiva, la fibra y los ductos van a estar muchísimos años. Y eso los inversores lo han visto en estos últimos, y sobre todo, no 20 años, ya 10 años, y en estos últimos tiempos está ese apetito inversor porque prometen flujos visibles a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes estas infraestructuras de telecomunicación, y los inversores que son muy inteligentes lo ven, y van a estar durante mucho tiempo. Y además, complementando también un poco, hilando con lo que dice Albert, de cómo se han ido poniendo en valor las infraestructuras en los últimos años, los propios operadores de telecomunicaciones tradicionales se han dado cuenta de que tenían una cantidad de inversiones ya acometidas, más las que les quedan por acometer para seguir. Como dice Albert, hay que ir no solo a la infraestructura pasiva, sino que hay que ir modernizando y actualizando la infraestructura activa para poderse ir acoplando a las nuevas tecnologías. Estamos viendo cómo los operadores están haciendo carve-outs de parte de sus negocios, de infraestructura pasiva como de torres, carve-outs de la parte de fibra, entrando en joint ventures con fondos para hacer estos nuevos despliegues de fibra. Por lo tanto, está siendo también una fuente de poner en valor activos para los propios operadores de telecomunicaciones, que se habían visto también muy castigados en el mercado de capitales en los últimos años. Y precisamente como sector en auge hay como cierto rumor, cierta sensación, ¿no? de que el proceso de consolidación se va a intensificar, de que empresas más grandes adquirirán algunas más pequeñas para ser más eficientes, para ser más rentables. No sé si compartís también esta sensación de que todavía hay por ver, ¿no? Importantes operaciones en el sector. El mercado europeo es un mercado muy fragmentado. Comparado con un mercado como el americano o China, ¿no? Si los ponemos como grandes referentes, es un mercado fragmentadísimo, con altísima competencia y que está pidiendo a gritos consolidación. Ha habido ya ciertas operaciones de consolidación y yo pienso que va a haber, tanto en los operadores de telecomunicaciones como dentro de la parte de los operadores de infraestructuras, operaciones para alcanzar masa, escala y ser mucho más competitivos a futuro. Aquí tenemos, como decíamos al principio también, la regulación. La regulación en Europa está siendo bastante dura con la consolidación. Mi opinión personal es que es un error, que debería haber más facilidad a la consolidación en Europa por la altísima fragmentación del mercado. Albert, ¿crees que la regulación está frenando un poco el proceso de consolidación?
Bueno, seguramente hay un compromiso entre una consolidación que es muy lógica, como muy bien ha explicado Vanessa, y la competencia, ¿no? Si nos quedamos con menos operadores, pues quizás se intuye que puede haber menos competencia. Pero hay que encontrar el punto dulce. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Llevándolo al plano técnico, una cuestión es la consolidación de operadores, la otra es la consolidación de redes. La consolidación de redes al final necesita hercios para poder dar a megabits por segundo. Esto es muy técnico, pero las redes van a continuar. Lo que quiero decir es que las redes van a continuar siendo necesarias y nosotros nos sentimos protagonistas y orgullosos de poder estar en la cadena de valor con esas infraestructuras pasivas que siempre van a ser necesarias y esos equipos que arrojen estos megahercios para poder dar estos grandes caudales de ancho de banda. Si se consolidan los equipos y las redes van a continuar siendo necesarias, lo que quiero intentar decir. Por lo tanto, nosotros estando en 12 países vamos a continuar sanos y gozando de salud conjuntamente ayudando a los operadores a estos movimientos. Con respecto a las políticas de regulación o de consolidación y si se permite o no, la verdad es que es un plano en el que nosotros no podemos entrar, ¿no? Y hablabas que ya estabais en 12 países, ¿no? ¿Cuánto creéis que le queda al sector por crecer? Porque todavía, por ejemplo, hay muchas torres en manos de operadores. ¿Hay todavía margen para seguir creciendo? Yo aquí diferenciaría si vamos a ver crecimiento en número de torres o vamos a ver crecimiento en que esas torres dejan de estar controladas y gestionadas directamente por los operadores tradicionales de telecomunicaciones para pasar a ser gestionados por operadores neutros como pueden ser Cellnex o otro tipo de compañías. Técnicamente, con el desarrollo del 5G, quizás haga falta también que crezca el número de torres, ¿no? Pero yo creo que hay una parte que es fundamental, que es que sí que pienso que vamos a seguir viendo en el mercado, en Europa, en España, movimientos en los que las torres sigan cambiando de manos y haciendo, como decía Albert, esa gestión más eficiente y más económicamente sostenible también en los nuevos modelos de negocio para todos los actores que están involucrados en el sector. Sí, por complementarlo, y creo que Vanessa lo ha explicado muy bien, lo de las torres y a quién pertenecen. Por complementar la pregunta, yo voy a responder si va a crecer el número de torres en Europa o las infraestructuras de soporte a la conectividad. El 5G sí que requiere una densificación. Esto es una pregunta que se nos hace muchas veces. Sí que requiere una densificación porque al arrojar mayor ancho de banda te tienes que ir a frecuencias más altas que propagan menos y que penetran menos en la cobertura interior de edificios. Por lo tanto, necesitas poner más, es contraintuitivo, pero necesitas poner al densificar algunas estaciones base más. Para poder arrojar mayor capacidad necesitas poner más antenitas. No es masivo lo que se necesita, sí, pero sí que se necesitan, pues, por ejemplo, si están separados 4 calles, pues necesitas poner una torre a las 2 calles, una torre nueva. Ahí estamos haciendo estudios de ingeniería de la necesidad, pero es un poquito más, no es el doble, es un poquito más. Puede ser un 5% o un 10% como muchísimo. Hay otro tipo de coberturas que también van a ser necesarias y son las sitios donde se densifican mucho, centros de ciudad. Imaginemos Sol,
Puerta del Sol, Gran Vía, Preciados, en Navidad, pandemia aparte, porque la pandemia pasará, que se densifica mucho y con una demanda incremental atroz de set de datos. Ahí necesitas poner una segunda capa más pegada a la piel de la ciudad de antenitas. Estos son las small cells, las famosas small cells. Y esto es una labor que también tenemos por delante. O estadios, que tienes 70.000 personas que quieres compartir en ese momento una foto, pero no solo una foto, quieres compartir una falta por la escuadra, un corte de vídeo de 15 y un aficionado muy aférrimo de un equipo con otro de su mismo equipo o con otro de otro equipo para fastidiarle y chincharse, que es la magia, lo divertido de este mundo. Pero es así y son consumos masivos. Para poder servir dar este servicio necesitas sistemas distribuidos de antenas en estadios, en centros de ciudad, en centros comerciales, en intercambiadores, en el metro. Y esto también es una labor que tenemos por delante en Torres. Y ahí, y termino, lo que es importante es que cuando haces una infraestructura en ciudad, no hagas 3 o 4 infraestructuras a los operadores, que sea una infraestructura válida para todos. Y eso es lo que le llamamos una infraestructura neutral o independiente, que tecnológicamente es una infraestructura que te sirve a las frecuencias de cada uno de los operadores, no 3 sets de antenas distribuidas, uno. O en un estadio, 3 despliegues, no, uno. Es más eficiente en costes, es más eficiente en todos los términos, en servicio, en centros comerciales, en traza ferroviaria, no tener que poner 3 antenas cada vez, sino una que te sirve para los 3 operadores. Este es el concepto de operador neutral, ¿no? Sí, que yo ahí, creo... Sí, no, Vanessa. No, iba a complementar. Sí, diciendo que ahí ha sido una revolución, ¿no? Cuando se desplegaron, cuando hablaba antes Albert, que el driver antes era la cobertura y que se medía el que contratabas o no por cobertura. Los operadores en ese momento, cada uno con sus planes de ingeniería, desplegaban, cada uno quería sus torres, porque quería sus infraestructuras pasivas, sus infraestructuras activas, porque el juego estaba en tener cobertura, ¿no? En el nuevo mundo en el que estamos, como decía muy bien Albert, el driver ya no es la cobertura, y además las planificaciones y el rol de los operadores neutros están haciendo que todas estas planificaciones de ingeniería se hagan de una manera mucho más eficiente económicamente y además creando unas dinámicas de mercado pues mucho más sostenibles en el largo plazo. Y bueno, ya habéis abierto un melón que es el 5G, que hemos hablado un poquito, pero ahora vamos a profundizar. Sabemos que con el 5G las posibilidades del Internet de las cosas son enormes. Se calcula que en apenas 3 años habrá 25.000 millones de aparatos conectados y gracias en parte a la inteligencia artificial, ¿no?, estarán capacitados para compartir información y para actuar eficientemente en función de estos datos. Pero aquí siempre surge la gran duda. ¿Son seguras nuestras redes de 5G? La seguridad en redes es un punto primordial y de atención en todo el sector, ¿no?, de manera histórica. Y si vamos viendo además cómo cuando las compañías publican sus riesgos y de sus riesgos de negocio, sus riesgos críticos, la ciberseguridad es uno de los riesgos que hemos visto de manera constante, cómo ha ido escalando posiciones en los últimos años para los operadores de telecomunicaciones, de infraestructuras y en general para cualquier negocio, ¿no? La ciberseguridad ha ido escalando posiciones. Yo creo que el diferencial con el 5G respecto a otras tecnologías es que ya ha nacido y se está desarrollando e implementando con ese concepto de seguridad ya embedido desde el comienzo, ¿no? Y de hecho con un foco muy importante porque
los propios también, no solo los operadores, sino los propios reguladores y los gobiernos y la sociedad en general somos conscientes de la relevancia de la seguridad, ¿no? Hay una directiva europea y un anteproyecto de ley en España específicamente para regular cómo tienen que ser estas redes seguras en un entorno 5G. Por lo tanto, yo creo que se están dando los pasos desde todos los distintos grupos de interés para asegurar que estos desarrollos se están haciendo de manera segura, porque claro, ahora en el futuro, en este mundo 5G, no es que la seguridad esté en un aparatito o en un lugar en concreto, ¿no? Son millones de dispositivos conectados e información que va a estar la mayoría de las veces alojada en la nube, ¿no? Por lo tanto, la seguridad es un punto absolutamente clave en todo este desarrollo de infraestructuras. Sí, y lo ha explicado súper bien Vanessa. Hagamos el camino un momento entre el dispositivo conectado o el móvil y el core, los servidores principales de unos operadores. Es muy sencillo. Tenemos la estación base, tenemos el móvil que habla contra la estación base o el dispositivo conectado, que es un pequeño móvil que lo que hace es mandar un pequeño SMS a la estación base. Este tramo es el tramo aire entre el dispositivo móvil o IoT y la estación base. Y se habla en 5G, en un idioma. En codificación de señal era 2G, 3G, 4G. Las ondas van codificadas. Se ha trabajado, como ha dicho muy bien Vanessa, en la encriptación entre el móvil o el dispositivo conectado y la estación base en 2G, en 3G, para que no venga un hacker y se meta allí donde está sucediendo el evento. En 4G y en 5G ya muchísimo. 3GPP ha desarrollado unos algoritmos de encriptación impresionantes. Algoritmos de encriptación entre móvil y estación base. Algoritmos de autentificación de la SIM. Algoritmos de autentificación del móvil. Nosotros lo sabemos que es el email. Cuando pierdes el móvil te puedes ir a la policía y el móvil tiene un número. La tarjeta SIM tiene un número. Todo esto está muy desarrollado. Cuando llega la comunicación a la estación base, la lanza a los servidores centrales, que es el core de la red. El core de la red también está muy desarrollado, el nivel de seguridad, y hay unas directivas que muy bien ha dicho Vanessa, europeas y transpuestas en España, de seguridad ante los ciberataques, ¿no? Ahí está cuando tú entras luego ya del core a Internet. Y quizás es el punto en el que es más peligroso, porque hasta ese momento la información está controlada por el operador, muy regulado en estos aspectos de ciberseguridad. Pero Europa y España ha lanzado estas directivas nuevas de seguridad de este punto de conexión que son muy exhaustivas. Seguridad extremo a extremo desde Internet hasta el dispositivo conectado y además van a ser auditados. Yo diría que se está trabajando en muy buena dirección. Además, todos estos servicios en los que nos sentimos muy implicados en toda esta cadena de valor son servicios 24/7, 365 días al año y evidentemente lo dices muy bien, Cristina, este punto es un non-stop. Hay que continuar desarrollando. Pero todas las generaciones han trabajado en muy buena dirección. Quiero que hagamos aquí un inciso con un tema que ha dado que hablar durante muchos meses. ¿Creéis que la guerra de Estados Unidos y la Unión Europea con China, con Huawei, ha retrasado la implantación del 5G en Europa y en España en concreto? Vamos a ver, aquí, como decíamos antes, estamos hablando de lo que son las infraestructuras activas, ¿no? De todos los equipamientos de 5G. Y es verdad que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han hecho a operadores
replantearse sus estrategias de contratación con suministradores de equipos. Y en toda esta regulación que también comentábamos, ¿no?, aparece la capacidad de vetar a suministradores de equipos por razones geopolíticas, estratégicas, de riesgos de seguridad, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que toda esta tensión ha hecho ese replanteo que, unido a la pandemia, yo creo que sí ha podido en algunos casos en la combinación poner un poquito de retraso en ese despliegue. Luego también es verdad que existen otras alternativas de proveedores. En Europa hay proveedores muy punteros en el suministro de equipos, y cada vez los operadores ya van haciendo públicos sus nuevos contratos de despliegue de todas estas nuevas infraestructuras activas, y van retomando también con los fondos en la post-pandemia el ritmo de desarrollo y de inversión en estas infraestructuras. Es cierto que es una batalla geopolítica de Estados Unidos y China, a ver quién domina más digitalmente el mundo, cuestión que no voy a entrar porque eso es de otro universo, ¿no? Y si va adelante Europa o va más retrasada, yo diría caminante se hace el camino al andar, y repasemos el camino, ¿no? A ver, el 5G se da en 3 bandas de frecuencias, en 700 MHz, en 3,5 gigahercios y en 26 gigahercios, y eso es necesario. El espectro es necesario, siento hablar en términos tan técnicos, pero es necesario para que se desarrolle, pero es que son los pasos que hay que ir dando. Entonces, los deberes que ha hecho España es en la banda de 3,5 gigahercios, la licitó en verano del momento duro de la pandemia, del 2020, aún con el momento duro de la pandemia la licitó, y durante el 2021 las operadoras han ido haciendo despliegues de 5G, que quizás China y Estados Unidos lo habían hecho antes, pero bueno, cuando ha habido disponibilidad de frecuencias, los operadores pues han hecho un muy buen trabajo, empezando evidentemente por donde hay más población, que son las grandes ciudades, y progresivamente a lo largo del territorio. 700 MHz propaga mucho más y está más pensado para aquello que decía antes, para cubrir interiores de edificios donde el 3,5 no llega, o cubrir zonas rurales porque propaga mucho mejor. En otoño del 2021, un año más tarde que se dio carta de naturaleza, se licitó y las operadoras disponieron del 5G, que fue el 2020, del 3,5, que fue en 2020, en el 2021 se ha licitado el 700, en otoño del 2021, hace poco. Y hace ahora muy pocas semanas que estamos empezando conjuntamente todo el trabajo con los operadores a desplegar el 700. Por lo tanto, se están haciendo los deberes. Y la banda de 26, ahora hay una consulta pública que tenemos que responder para dar los usos de la banda de 26. La banda de 26 es muy interesante también para el 5G. Y en algunos sitios de Estados Unidos ya la disponen, en algunos sitios de Asia también ya la disponen. Pero está prevista que tenga carta de naturaleza para los operadores que esté en la licitación para finales de 2022. Y ahí permitirme que va a tener 2 usos muy interesantes. El que decía 26 GHz, te vas más arriba en el espectro, te permite mayor capacidad de ancho de banda y latencias menores, mayor capacidad, sobre todo mayor capacidad de ancho de banda, porque eres capaz de bajar y subir más bits por segundo a la vez, ¿no? Y entonces esto te permite dar un muy buen servicio en zonas muy densificadas, centros de ciudad, las small cells, estadios, centros comerciales, etc. Pero también es muy interesante, esto a nivel comercial, la banda de 26 GHz, el 5G industrial.
Y el 5G industrial es necesario, como bien dice la palabra, para la industria 4.0, para desarrollar los casos de uso en la industria 4.0. Ahí, en plantas industriales de construcción de vehículos, plantas petroquímicas, puertos, la industria dice: yo quiero tener mi información que es privada. Los coches viven entras en una factoría de coche, te hacen dejar el móvil en la taquilla y si llevas ordenador en la entrada, porque viven del diseño, y hacer muy bien hecho y además del diseño. La seguridad es clave, de la información es clave para la privacidad. Por lo tanto, ellos en hiperlocalidad, en una planta, no en toda España, en una planta de producción industrial, quieren tener un sistema móvil, una red móvil que les permite reconfigurar toda la planta, una versatilidad impresionante de si cambio las máquinas de un sitio a otro, la cadena de construcción de un vehículo. Quieren tener su red, le llaman vertical, su red vertical dedicada privada y que sea móvil, porque la puedo reconfigurar. Además, requieren un altísimo nivel de servicio, porque no se puede parar una planta just in time, ¿no? Por lo tanto, el 26 también va a ser gigahercios, la banda de 26 gigahercios es muy interesante a nivel comercial y es muy interesante a nivel industrial. Otra vez, en Europa y en Asia y en Estados Unidos han ido un poquito, aquí no tanto, pero un poquito por delante, pero se están dando los pasos. Disculpar que me vaya a caminos hacia el camino del andar, a los planos técnicos, pero creo que los pasos de 3,5 gigahercios, 700 megahercios, 26 gigahercios y todo lo que comporta se han ejecutado bien en España, se están ejecutando bien y ya tenemos luz de cuándo vamos a tener la tercera banda de 5G en España. Comentaba la tercera banda del 5G, pero vamos a entrar ya en el último bloque y hablemos de futuro. Estamos aterrizando casi en el 5G. Hay quien habla ya del 6G. ¿Qué vamos a encontrarnos en el medio y largo plazo? Yo creo que el 6G está todavía en el plano más académico de desarrollo, ingeniería, en la parte más técnica. Aquí, en este sector, nunca se para. Se sigue trabajando de manera continua, pero yo creo que ahora tenemos que poner el foco en de verdad exprimir el potencial que tiene el 5G. Acabar, creo que el terminar la adjudicación de las bandas, como comentaba Albert, es clave para ese último salto, esa industria 4.0, que es la clave también de la monetización de todas estas inversiones tan relevantes en infraestructuras de 5G. Nosotros en PwC, a nivel global, sacamos un informe hace relativamente poco en el que por primera vez nos atrevíamos a cuantificar a nivel de industria cuál era el potencial de crecimiento económico que iba a traer el desarrollo de las tecnologías 5G a nivel global, ¿no? Y hablábamos de cifras de 1.300 billones de dólares de crecimiento producido por la implantación del 5G. Esto no es un crecimiento de yo como operador de telecomunicaciones voy a facturar más a mis clientes, no, sino como el PIB a nivel global va a aumentar por el potencial transformador que tiene el 5G a nivel transversal de todas las industrias, ¿no? Y hablamos principalmente, por poner el foco en cuatro industrias. Primero, en la telemedicina, en el sector de la salud, de cómo a través de la tecnología 5G unida a estas otras tecnologías que van a florecer con estas infraestructuras, como es el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, blockchain, etcétera, son tecnologías que van a ver su crecimiento exponencial junto con el 5G, ¿no? El 5G va a ser ese gran catalizador de estas tecnologías. El sector de la medicina se va a revolucionar
juntando la mitad, ¿no?, prácticamente de ese crecimiento que vemos en el sector de la medicina en los próximos años, con mejoras para los pacientes, mejoras para los gobiernos en la gestión, crecimiento económico para nuestros mayores, todas esas medidas, ¿no?, que van a venir con el 5G. Las Smart Cities, y que comentaba también antes Albert, la gestión de todas nuestras infraestructuras de una manera en nuestras ciudades mucho más eficiente, mucho más conectado. También va a generar crecimiento en la industria, en el sector de medios y de entretenimiento, que es un sector que para mí le tengo muy, muy cercano, todo el desarrollo que vamos a ver de la realidad virtual en los juegos online, en las operadoras, en las OTTs, en un Netflix, las experiencias que van a tener para los clientes, en la música, esas experiencias inmersivas. Todo esto va a generar crecimiento económico y todo esto viene de mano de este 5G, déjame decir, full equip, ¿no?, que será cuando se acabe el desarrollo de frecuencias, cuando tengamos las infraestructuras adecuadas, tanto activas como pasivas. Va a ser un motor transformador completamente transversal de todas las industrias. Y ese, para mí, ese es el futuro que tenemos que trabajar en capturar el máximo crecimiento económico en los próximos años y que no se olvide el no dejar a nadie atrás, ¿no? Como comentaba Albert, la agricultura en la España vaciada, la educación, el poder tener experiencias inmersivas, digitales, reales, de educación en la España vaciada, ese teletrabajo no solo en dos dimensiones, ¿no?, sino un teletrabajo realmente colaborativo, salud real sin tener que desplazarte, van a ser uno de los ejes fundamentales del futuro en esa Agenda 2025 también, ¿no? Y el 5G yo creo que es clave para poder permitir toda esa transformación en el futuro. Suscribo plenamente todo lo que ha dicho Vanessa, que lo ha explicado súper bien. El 5G es una tecnología, una plataforma habilitadora de muchísimos casos de uso que ya van apareciendo y muchísimos otros que ahora no alcanzamos ni imaginar, ¿no? El 2G hizo el SMS, que era un atributo que se lo inventó un ingeniero, y lo que ha dado de sí el SMS, sobre todo por telemetría y los mensajes, no en ese momento no se alcanzó a imaginar. Y coges el 3G fue el Internet de la mano, el 4G el boom de las aplicaciones, el 5G, ¿qué será, no? Será todos los muchísimos casos de uso que no alcanzamos a imaginar. Pero preguntabas qué es el 6G. Mira, permitirme dar un ejemplo. El ancho de banda está en 3G, en 4G, en 5G, pero vamos ganando más ancho de banda, que significa mayor cantidad de datos, que el Internet te baje antes o la aplicación te baje con más imágenes antes, ¿no? o calidades más altas. O las latencias. ¿Qué es esto de la latencia? La latencia es entre que yo mando un ping, que es una consulta desde mi móvil a la red preguntando si el semáforo está rojo o no, y me responde el pong, permitirme así, que se entiende bien, en el móvil ha ido a red y ha vuelto y me dice está rojo. Si entre el ping y el pong pasa 100 milisegundos, la red 4G me responde en 100 milisegundos. Si voy a 100 kilómetros por hora, recorro 3 metros. Esto es en 4G. En 5G también tiene latencias, pero la latencia es de 1 milisegundo. Si entre el ping y el pong, en vez de 100 milisegundos, la red me responde en 1 milisegundo, recorro 3 centímetros. Y dice, quizás sí que ya me subo al coche autónomo o al coche conectado, ¿no? Estos atributos de ancho de banda ya estaban en 4G, pero tenemos mayores anchos de banda en 5G. Estos atributos de instantaneidad o de latencia, que yo creo que se entiende mejor con instantaneidad, me responde antes la red, me responde ipso facto, permite
que se den casos de uso en 5G que nunca serían capaces de darse en 4G. Y esta es la diferencia. ¿Y qué es el 6G? Pues otra vez los mismos atributos, pero todavía mayores anchos de banda y latencias de 0,1 milisegundos. Todavía un orden de magnitud, muchísima más instantaneidad. Porque según qué y según qué aplicaciones, según casos de uso, vamos a notar todavía retardos. El avatar me mata, estoy en juego en línea, que es un caso masivo de uso. En el 5G te va a permitir, me han matado antes de que yo ya me he enterado. No, que yo entonces en mi ordenador, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es la evolución de 5G, 6G, 4G, 5G, 6G. Distintos anchos de banda, distintas latencias que te permiten que se desarrollen casos de uso que en la generación anterior no pueden ser. ¿Qué casos de uso? Pero ahora hablemos de 5G. ¿Qué casos de uso tenemos en 5G? Ha dicho muchos, ¿no? Pero es por Vanessa y de los sectores. Por ilustrarlo alguno más, pues por ejemplo, que son verdad y lo estamos realizando, pues hablemos del mundo de los hologramas. Yo hoy, por la situación en la que estamos de la pandemia y el Omicron y todo esto, pues estoy en remoto, pero podría estar allí en holograma. Podría estar perfectamente. Y esto lo estamos haciendo. Esto ya es una realidad. Lo estamos haciendo con la Escuela de Negocios del IES y en un panel como el que tenemos ahora, pues habría una silla con una persona en holograma, que es casi físico. Todos sabemos que presencial es mejor que virtual. Bueno, ha venido el virtual tan intensivo que también es muy bien. Nos quedaremos mejor de los dos mundos, de las teleconferencias que te ayudan mucho y son muy versátiles, y también nunca perderemos el 3D, el presencial, que también es muy, muy importante, ¿no? Estamos trabajando en el mundo vehículo infraestructura. Lo que decía de las latencias, ¿no? De si el semáforo está rojo o no. Pues ahí estamos trabajando con varios circuitos en el que ponemos cada 500 metros un poste, y en las distintas tecnologías que se hablan entre vehículo y poste. Vehículo, infraestructura. El poste, la torre, es la infraestructura, lo que le llamamos infraestructura. Y estos postes habrá que ponerlos en las carreteras. ¿En las carreteras les lleva cometida eléctrica? No. En medio de una carretera no. Entonces estamos trabajando en un poco back to basics, en los básicos, en postes autosostenibles, postes que se autogeneran la energía, que además son de emisiones cero de carbono, porque si se generan mediante paneles solares, mediante molinos que ponemos, y estamos viendo allí postes muy eficientes que no necesitan. Y no solo el poste, sino también trabajando con la parte de equipamiento activo para que esté dormido cuando no tiene que comunicar, esté despierto cuando tiene que comunicar. Y trabajar además que te va a venir la comunicación despierta, ¿no? Entonces, estamos trabajando en todo esto. En realidad aumentada, y termino con esto, un último ejemplo. Lo que quiero decir es que ahora toca el 5G. Una vez descrito 4G, 5G y 6G, ahora toca 5G y un futuro que de momento no nos lo terminamos. Hemos hecho un caso, hemos puesto una cámara de estas tipo el Street View que va grabando con 6 cámaras en un concierto, esto es verdad, de los Black Eyed Peas, un poste con un cubo con las 6 cámaras en el escenario. Entonces, nosotros desde casa podemos estar con unas gafas y miramos así y vemos al cantante de Black Eyed Peas, a uno de los 3, los vemos y estamos con ellos. Miramos así y vemos el público. Es una aplicación, hoy porque no proyectamos, la tengo grabada en vídeo, y espectacular. Espectacular. Esto es lo que es la realidad virtual, ¿no? Entonces, ahora lo que toca es, teniendo esta plataforma habilitadora,
desarrollar todos estos casos de uso que Vanessa muy bien segmentaba en las distintas industrias. Y ya voy a hacer la última pregunta, que nos hemos quedado sin tiempo, así que por fin contesta de manera breve. ¿Cuál es el principal reto de la industria, aprovechando además ahora la utilización de los fondos europeos? Utilizarlos bien y encontrar este futuro de nuevos modelos de negocio, ser capaz de capturar todo este potencial transformador cross-industria y seguir poniendo en valor la relevancia en el largo plazo que van a seguir teniendo todos los operadores de telecomunicaciones en el futuro. Efectivamente, utilizarlos bien, dar respuesta a la España vaciada, dar respuesta a los casos de agricultura, que hemos hablado poco, pero son muy interesantes, dar respuesta a los casos de hospitales 5G. Como decíamos anteriormente, es un salto cuántico a ejecutar. Y dices, pero es que todavía no se ha ejecutado. Se han hecho muchos deberes y estamos en el punto dulce para que haya estas colaboraciones público en las zonas de fallo de mercado, que no voy a repetir, complementado con privado, porque luego van a tener que prestar. El público te ayuda intensivamente en capital, en las infraestructuras, en la inversión que no se hubiera ejecutado de otro modo, y hay que complementar pues, el mantenimiento. Esta es la parte que habrá que acometer por la parte privada, ¿no? Por lo tanto, hacer los deberes, pero es que se han hecho muy bien. Y ahí felicito al Gobierno español, a secretarías de Estado, las distintas secretarías de Estado en materia que hablamos hoy de telecomunicaciones y de digitalización. Pues muchísimas gracias, Albert Cuatrecasas, Vanessa González, por acompañarnos hoy y por las reflexiones que habéis hecho, que sin duda han sido súper interesantes. También muchas gracias a los seguidores de Economía Digital. Podréis encontrar toda la información de este debate, de este foro, en economiadigital.es.